Soy Melanie y este es el episodio número 37 de Fe sin Censura, el podcast, con... Andrea Navarrete. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast en el que rompemos esquemas a la luz de la Biblia. Y hoy, a ver, tenemos un tema que a mí me pareció bastante interesante, la verdad, porque yo siento que de hecho es uno de los temas que más controversia crea, más como que debate ha generado por porque siempre está este tema de el origen del mundo, ¿no? El origen del universo, las teorías del origen del universo. Y pues ya nosotros entendemos que pues todavía como que una respuesta definitiva, hasta, bueno, hasta donde llega mi conocimiento, pues no hay, aunque sí existen varias teorías. Hoy vamos a hablar particularmente de dos teorías en específico que me llamaron la atención y pues yo creo que ya ustedes se las deben estar imaginando un poquito, pues considerando que esto es un podcast cristiano, pero no les voy a lanzar spoiler. Primero y principal, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada especial. Tenemos con nosotros a Andrea Navarrete. ¿Cómo estás, Andrea? Hola Mel, pues estoy contenta de estar aquí, de poder presentar este tema. Es un tema que a mí me apasiona mucho, me gusta mucho estudiarlo. Y bueno, yo en mis clases con mis estudiantes pues también les indico un poco acerca de este tema, de estas teorías que vamos a tratar el día de hoy. Y pues estoy contenta, muy contenta de poder estar aquí en este día. Yo estoy bastante emocionada, entonces yo diría que nada, vamos a darle de una porque el tema está bien interesante. A ver, les digo un poquito de qué se trata todo esto. Entre todos, pues, como dije, las teorías del origen del mundo, del universo, está la teoría creacionista, que pues ya, como dije, se lo deben haber imaginado porque obviamente no, pues esto es un podcast cristiano, entonces es un poquito necesario que hablemos del creacionismo, pero aparte de la teoría creacionista, yo hace no mucho, pero tampoco poco, escuché acerca de la teoría del evolucionismo teísta. Y me podría poner a explicar lo que investigué, pero ese no es el caso porque no soy yo la que va a hablar de eso, sino que tengo como que mis dudas con respecto a varias cosas, a varios aspectos de estas dos teorías y es lo que vamos a ir solventando, como que esquemas que vamos a romper este episodio. Pero yo creo que es un poquito importante antes de adentrarnos como que en las diferencias y etcétera, etcétera, en, cónchale, definir las cosas, ¿no? Porque si no, estamos hablando como de cosas raras. Mari, Andrea, ¿qué es el teísmo? Empecemos por ahí. ¿De qué se trata esto del teísmo? Bueno, bueno, te cuento un poquito. Ha surgido muchas teorías de lo que es en cuanto a la evolución, al origen del universo, al origen del hombre, al origen de las especies, etcétera. Pero el teísmo es una creencia en un Dios personal, es un Dios inteligente, es un Dios creador, que no solamente origina el universo, sino que también continúa sosteniendo el universo y participando de este universo, ¿no? Y esta teoría del teísmo afirma que Dios creó el mundo con un propósito y que este mundo se mantiene con una relación estrecha justamente con nuestro creador, ¿no? Hay una cita ahí que yo estaba leyendo justamente en El Camino a Cristo, en la página 9 ahí si es que quieren revisarlo, que la naturaleza y la revelación dan un testimonio del amor del Señor como creador, ¿no? Entonces, esta teoría del teísmo justamente es este tipo de creencia, ¿no? En que estamos compenetrados con nuestro creador juntos y estamos pues llevando todo desde el inicio hasta el fin en base a esta creencia o a esta teoría. Eso te puedo decir, Mel, en cuanto a la relación de qué es el teísmo. O sea, básicamente, bueno, de lo que entiendo, la existencia de un Dios, o sea, de este ser superior a todos nosotros y pues en el caso de lo que estás diciendo, la relación íntima que nosotros tenemos con él. Pero antes de adentrarnos en el evolucionismo teísta como tal, ¿qué es el evolucionismo? Justo te iba a decir, ¿no? Hemos hablado un poco de lo que son las creencias del evolucionismo, hemos hablado un poco de qué son estas teorías que se han manejado. Y bueno, realmente hay dos teorías netamente marcadas, el evolucionismo y el creacionismo.
y de estas ocurren todo el resto de teorías que están surgiendo, ¿no? Y te cuento, Mel, que cada vez surgen otras nuevas teorías del origen de la vida en cuanto a lo que los científicos se adentran un poco a las investigaciones. Pero así como hay muchos científicos que están apoyando las teorías del evolucionismo, hay muchos otros que apoyan las teorías del creacionismo. No completamente, pero al menos sí gran parte de esta teoría, ¿no? Entonces, hablando del evolucionismo, podemos decir que es una teoría científica que explica cómo surgió la vida, ¿no? Cómo ha ido formándose la vida y cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Que todas las especies actuales que ahora nosotros tenemos provienen de ancestros que son comunes y mediante procesos como mutaciones genéticas, selecciones naturales, deriva genética, también se habla, especialización, se han ido pues marcando como unas nuevas especies que han ido desarrollando a lo largo de muchos años. Esta teoría principalmente es sustentada por Charles Darwin. En el año de 1859 lanzó un libro que habla del origen de las especies. Y es ahí donde se ha venido sustentando con gran fuerza esta teoría, ¿no? Pero nosotros desde nuestra perspectiva sabemos y reconocemos que sí es cierto, existen aplicaciones o mecanismos de aplicaciones donde, por ejemplo, por adaptación al lugar donde se encuentran las especies, estas han tenido que ir cambiando, variando, ¿no? Y también, pues, por la mezcla que se han dado de especies, hay adaptaciones genéticas que han ido produciendo otro tipo de razas en especies, otro tipo de formas de especies, ¿no? Y estamos netamente convencidos que sí hay una microevolución de la cual se habla, pero que es lo que permite que el desarrollo de la vida siga dándose dentro de nuestro universo, ¿no? Como tal. Eso podría decirte un poquito de lo que es el evolucionismo, ¿no? Hay ciertas también cosmovisiones que ahora se están tratando de diversos o muchos años de evolución hasta llegar al planeta que ahora conocemos, ¿no? Pero si sustentamos o si creeríamos en esta teoría, esto debería seguir surgiendo, ¿no? Y al menos nosotros no hemos visto que haya un avance como tal en estos momentos, en nuestro tiempo, ¿no? O cambios tan fuertes donde podría sustentarse la teoría de evolución. O sea, evolución igual, evolución, dos rayitas, cambio básicamente, pero obviamente un cambio, un grado de cambio que pueda representar un avance en una especie, es lo que entiendo que me está explicando. Porque claro, si nosotros hablamos de cualquier tipo de cambio, entonces literalmente cualquier tipo de cambio representaría una evolución en la raza que pues no es el caso. Así Ahora sí. es. Hay algo que dejar claro aquí. Ajá, Cambio en una especie, por ejemplo, en los perritos, ¿no? Vemos que cuando hay cruce genético, entonces exacto. ellos van tomando algunas características de sus padres, ¿ya? Pero siguen siendo canes, siguen perteneciendo a esta familia, ¿no? No, por el contrario, decir que yo, por ejemplo, he surgido del mono, ¿no? Que años, 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 años de evolución me han hecho convertirme en un ser humano. No es el caso, por eso hablamos de microevoluciones, ¿no? Cosas pequeñas, genéticas, que hacen que tenga diversas características, pero sigan perteneciendo a una misma familia, a una misma especie, a una misma raza, un mismo género. Ujú. Sí, 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 era bastante importante recalcar eso, la verdad, porque puede existir la confusión, de hecho, me lo aclaraste también a mí, pero ya como que teniendo en cuenta estos dos conceptos, estas dos definiciones, tanto del teísmo como del evolucionismo, ahora sí, háblame en qué consiste el evolucionismo teísta, porque lo leí como que, o sea, no lo leí tan superficialmente, pero de lo que pude entender al respecto, sí fue como el reconocer una teoría, o sea, la teoría del evolucionismo, entendiendo que puede haber existido un ser inteligente superior detrás de eso, pero pues no quedé satisfecha. Entonces, explícame de qué se trata eso. Bueno, Mel, quiero empezarte explicando un poquito que esta postura la toman muchos cristianos, ¿no? Increíblemente, muchos cristianos la toman como para armonizar
entre lo que dice la teoría evolucionista y lo que dice la teoría creacionista, ¿no? Como no llegar a un debate completo, sino simplemente ir cediendo un poco, ¿no? Del un lado y del otro lado. Esta teoría evolucionista teísta o cristiana teísta, que también se llama, o cristiana evolucionista, perdón, que también se llama, tiene como base, viste que hay un eslabón perdido del que se habla mucho, mucho, mucho tiempo, de que cómo empezó a surgir la vida, algo debió haber hecho que la vida empiece a surgir. Entonces, justamente este es el eslabón perdido en el que se sustenta esta teoría, ¿no? Que se dice que Dios puso las primeras cosas, partículas, átomos, formas de vida, para que a partir de eso se vaya evolucionando o vaya surgiendo las especies, ¿no? Entonces, Dios sí creó el universo, puso las primeras cosas que deben haber ahí, incluso supervisó el proceso evolutivo, ¿no? Pero no fue creador como tal, ¿no? No él utilizó sus manos como para crearnos a nosotros, sino que puso esas primeras cosas eh, para que surja la vida, ¿no? Sin embargo, nosotros como adventistas, ahí tenemos un conflicto doctrinal muy grande, ¿no? Si aceptamos esta teoría, porque realmente nosotros creemos en Dios como creador completo del ser humano y de las especies que existen también, ¿no? Entonces, no creemos que Él solamente hizo lo primero y supervisó todo el proceso, sino que Él realmente nos hizo a nosotros como su imagen, más al ser humano, ¿no? Y también colocó ahí, por su palabra, cada una de las especies que surgen ahora. Hay algunos biólogos que afirman que esta teoría es cierta y como ya lo mencioné, hay muchos cristianos que aceptan esta teoría como para tener ahí un equilibrio entre la parte científica y la parte del creacionismo, la parte bíblica. Y la teoría creacionista consiste en, o sea, más, más a profundidad, porque creo que su nombre ya lo explica un poquito bastante, pero más a profundidad en qué consiste la teoría creacionista. Muy bien, ahí hay que entender algo también. La teoría que acabamos de hablar, que es la creacionista teísta o evolucionista teísta, como le llaman, nos habla, ya te digo, de que el Señor puso una partecita, el eslabón perdido que falta para que toda vaya evolucionando. Mientras que la teoría creacionista habla de una creación mediante un acto intencional del Señor, ¿no? Y sobrenatural, que es la parte que a veces cuesta mucho creer, ¿no? Una creación reciente, no de tantos millones de años como habla la evolución, es una creación que se hizo en 6 días, ¿ya? Y que el séptimo día se descansó, como dice la Biblia, ¿no? Se habla de un Adán y Eva constituidos, ¿no? Y también, pues bueno, tú sabes que después del pecado se habla también de la muerte como consecuencia del pecado, ¿no? Entonces, es un ciclo que se va cumpliendo, un ciclo de vida, y no es que yo cumplo mi ciclo de vida y voy a evolucionar o voy a surgir en otra especie, ¿no? Entonces, eso tiene que quedar muy claro. Me gustó igual investigando un poquito una cita de la hermana Elena de Fay en el libro La Educación, que es un libro que yo recomiendo mucho, página 128, nos habla de que la obra de la creación no puede explicarse por la ciencia. A veces nosotros buscamos el 100% de explicación en la ciencia, ¿no? Y nos hacen la pregunta, ¿qué ciencia puede explicar el misterio de la vida? ¿No? Realmente la vida puede ser un misterio, pero si yo acepto que el Señor me creó a mí con un propósito, mi vida va a surgir en cuanto a ese propósito. Pero si yo acepto que yo soy creada por miles y millones de años y que pues no tengo realmente un propósito por el cual estar aquí, mi vida cobrará un sentido completamente distinto. La Biblia dice, o sea, hmm, ¿cómo pongo esta pregunta? A ver, o sea, técnicamente sé que la Biblia no apoya como tal la teoría ateísta, pero ¿existe alguna parte, perdón, la teoría del evolucionismo ateísta, perdón, pero existe alguna parte en la Biblia que puede utilizarse como interpretación para decir como que, mira, sí, la Biblia está totalmente apoyando esta teoría? Porque bueno, ya obviamente la Biblia apoya el creacionismo, porque ya todo un Génesis te habla de su creación. Pero existe como que algo que se puede decir como que, mira,
la Biblia aquí está diciendo por interpretación que esta teoría del evolucionismo teísta es real o algo por el estilo, para aclarar. Ya, primero decirte que esta es una teoría moderna, ¿no? Entonces la Biblia no habla como tal de un evolucionismo teísta, pero por el contrario, la Biblia sí habla claramente de un creacionismo, ¿no? Como tú ya dijiste, en Génesis podemos ver muchos textos y solo para citar uno, en Génesis se habla de y fue bueno y Dios dijo y así fue, ¿no? Y así se fue creando cada una de las cosas. Entonces, su palabra fue la responsable de la creación de muchas cosas, ¿no? Los organismos fueron creados también, ahí dice, según su especie. Entonces es algo que ahora, después de años de estudio, los científicos se han dado cuenta que para organizar las especies tiene que haber familias, tiene que haber especies, tiene que haber géneros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es algo que el Señor ya lo creó desde el principio, pero que a nosotros como seres humanos nos ha tomado años redescubrir esta parte, ¿no? Otra de las cosas que también la Biblia lo dice claramente, que no sustenta tanto la teoría evolucionista teísta que hemos estado hablando, es que Adán fue el primer hombre, ¿no? Y la Biblia sustenta incluso en el Nuevo Testamento que así como Adán fue el hombre que pecó, Jesús es el hombre que nos iba a rescatar, ¿no? Entonces, dándole fuerza un poco a la teoría del creacionismo. Y también se habla de que antes del pecado había ausencia de muerte, ¿no? Y que luego del pecado, pues ya esto, la muerte es inminente para la mayoría de personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Romanos 5:12, por citarte un versículo bíblico, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, asimismo vino Cristo, Jesús murió por nosotros, y gracias a él pues podemos tener la vida eterna en un futuro, ¿no? Entonces, en la Biblia sí existen muchos textos que sustentan la teoría creacionista, no así como la teoría evolucionismo o evolucionista teísta, ¿no? Ya, a ver, yo creo que hasta este punto se sentaron como que las bases de esta conversación. Ya ustedes saben, o sea, si lo queremos dejar hasta aquí, ya bueno, ustedes saben que, en qué consisten las dos teorías, al menos de forma resumida, y qué es lo que dice la Biblia con respecto al uno con respecto a la otra. Ya, creo que con eso cerramos el episodio. No, mentira, pero ahora sí creo que nos podemos meter en una conversación un poquito más profunda. La Biblia, saben que obviamente como lo estábamos hablando, habla en Génesis acerca de la creación y como lo acaba de decir Andrea, pues la creación tuvo, o sea, sucedió en 6 días y el séptimo día se descansó. Existe este conflicto marcado entre los conocimientos pues, humanos y la Biblia que acerca de como que la edad de la Tierra y cómo todo este proceso se pudo haber realizado en 6 días, si mediante el carbono 14 ya se determinó la edad que tienen muchos de los árboles, que no es casi que imposible decir que si 6 días, que si 2000, ¿cómo era? 6000 años, perdón, que 6000 años aproximadamente tiene el mundo de como que de vida, de edad. Porque cuando ya tú haces el estudio de la edad de varios como que árboles, como dije, por ejemplo, son que si millones de millones de millones de años, o que si los fósiles, que si millones de millones de millones de años. Entonces, ¿cómo existe, mejor dicho, cambio esa pregunta, existe la posibilidad de que el Génesis sea interpretativo y no literal? Porque si lo vemos de forma literal, hace obviamente choque con los descubrimientos científicos que se han ya hecho con respecto a la edad de la Tierra. Que ya eso, o sea, a nivel lógico humano, sirve para desmentir lo que está diciendo la Biblia. Y si es interpretativo, entonces me estás chocando con la teoría como tal del creador porque, o sea, porque no sucedió como lo estabas diciendo. Entonces, ¿cómo funciona ese debate? Ese debate está un poquito fuerte. Sí, realmente ese debate ha sido muy, muy, muy generado por los científicos de hoy día y también incluso por los cristianos, ¿no? Por eso es que es más fácil aceptar un poco la teoría que habíamos hablado hace un momento,
ya que no necesito, no requiere esta explicación, que es un poco complicado. Mira, hay que entender algo. Primero, en hebreo se mencionan dos palabras que significan día, ¿ya? La primera hace referencia al significado de era, y muchos se toman, como los científicos, que concluyen que el Señor tomó eras para la creación del mundo, ¿no? Como tal. Entonces, ahí vamos o caemos en la teoría evolucionista teísta, en que el Señor puso y supervisó todas las eras en las que se demoraron la evolución del mundo. Pero realmente la palabra hebrea en el que habla la creación tiene un significado y es diferente, ¿no? Era la primera y Yom con M la segunda. Y esta segunda sí se refiere a un periodo de tiempo de aproximadamente 24 horas, lo que conocemos como un día, ¿no? Entonces estaríamos allí no hablando de días como creemos o como nos dice la teoría pasada, días de una interpretación o días que pueden durar miles de años, ¿no? Sino que estamos hablando de días literales, ¿ya? Y eso es lo que hace referencia a nosotros como la teoría creacionista o la que nosotros consideramos como tal, ya que viene de un número definido de tiempo, ¿ya? No de un número no específico en el que podemos hablar de miles de millones de años, que es lo que apoya la teoría evolucionista teísta, ¿no? Entonces, también recuerda que en la Biblia dice claramente que se creó y termina diciendo, y fue la tarde y la mañana del primer día, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Es decir, que hay un periodo de tiempo de la mañana, de la tarde, y podemos concluir que la Biblia nos da la respuesta. Se habla de un día literal, ¿no? El cuarto mandamiento, incluso que el Señor dice, ahí que nosotros conocemos, dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, ¿no? Entonces, nos está hablando específicamente, ¿no? Y también nosotros que sustentamos todas nuestras creencias en lo que es eh, las escrituras de la hermana Elena de White, también nos dice que la semana de 7 días literales tuvieron origen en la creación del hombre, ¿no? De las especies. Entonces, toda la Biblia, todo lo que nosotros leemos, afirma que no son 7 días que pueden durar millones y millones de años, sino que son días totalmente literales en los que se da la creación del universo, la creación del mundo, ¿no? Y también otro versículo que es importante, cuando nos habla del séptimo día, nos dice claramente, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de la obra que había hecho, ¿no? Entonces nos está hablando de un día. Imagínate cómo nosotros guardaríamos miles y millones de años si se refiriera a eso, esta parte, ¿no? Sino que nosotros guardamos el séptimo día como un día literal. A ver, solo estoy haciendo recapitulación de lo que me estabas diciendo para ver si entendí. Y si yo entendí, espero que entiendan los que escucharon también. Porque yo sé que, por ejemplo, en la Biblia, no me acuerdo en qué versículo. Bueno, queda de tarea, busquen el versículo. Pero habla de día por año, creo que es en Ezequiel, que habla de día por año. Y de hecho, cuando ya se va a estudiar, se estudia más adelante la profecía, en Apocalipsis y en Daniel, en Apocalipsis, ya no se toma de forma literal la cantidad de días, sino la cantidad de años. Perdón, sí, en Daniel, con la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que estamos hablando de las mismas tardes y mañanas, que no, pero no lo estamos tomando como que fueron 2300 días, sino que el cumplimiento de la profecía vino a suceder en 1844, que entendemos que pasaron muchos años, desde Daniel hasta 1844, ¿no? Y eso también es tarde y mañana, pero es profético, se ve en años. Entonces, lo que tú me estás diciendo en este momento es que esas tardes y mañanas es lo que decías que consiste en un eras, que son como que una amplitud de tiempo, y las tardes y mañanas de el Génesis es lo que se ve como Yom, que es un periodo de 24 horas, o sea, que es un día como tal, literal. Y por eso es que se hace la distinción, por la palabra original que se utiliza en la Biblia.
Es lo que me estás explicando. Estoy Muy correcto, bien, ¿verdad? sí, sí, Ok. Mary, es lo mismo, ¿no? Recuerda que la Biblia en su idioma original tiene diversas interpretaciones de los textos, ¿no? Entonces, hay palabras, como por ejemplo cuando se habla del amor. Tú no hablas siempre de un mismo tipo de amor, ¿no? Sino que a veces hablas del amor filial, a veces hablas del amor eros, a veces hablas, más o menos es lo mismo en cuanto a estas palabras, ¿no? Cuando se habla de profecía, se aplica el días con significado eras. Y cuando se habla de creación, ¿ya? Y de algunas cosas literales que suceden en la Biblia, como lo hemos venido revisando, se habla de Yom, la palabra Yom, que hace significado a días literales de 24 horas, ¿no? Entonces, eso sí tenemos que tener sumamente claro. Y si algún rato, pues, alguno de las personas que nos están viendo tiene la oportunidad de revisar exactamente los significados tanto de la escritura, de la parte creacionista, hablando en hebreo, ¿no? En su idioma original, y de la parte, pues, de las profecías, se va a dar cuenta que hay una diferenciación entre estas dos palabras que tienen un mismo significado para nosotros, que es días, ¿no? Eras cuando se habla de profecías, yom cuando se habla de días literales. ¿Sabes qué? Hace no mucho escuché a una persona hablar, porque es como que esta persona está recién estudiando la Biblia, etcétera, etcétera. Y pues obviamente le hacía choque Génesis, diciendo que más bien podía ser una interpretación, porque muy honestamente, miren, se los estoy contando como que de memoria, ¿ok? Entonces no sé, no me acuerdo específicamente cuál fue como que toda la conversación, pero la cosa iba como que si tú ves la cantidad de años que has pasado, que han pasado, eh, o sea, como que la cantidad de años que tiene el mundo, y haces una división, no me acuerdo entre cuánto, te da como resultado 6 que equivale a la interpretación, que es lo que me está diciendo esta persona, como que tendría sentido esa interpretación con respecto a la Biblia, porque al final la matemática cuadra de que realmente fueron 6 pero no necesariamente 10 etcétera, etcétera. Y es precisamente lo que tú me estás diciendo ahorita, que pues existe esa diferencia entre el uno y el otro, pero ¿por qué? No, o sea, ¿por qué como tal, aparte de la etiología de la palabra, como que no se acepta que el Génesis pueda ser una interpretación? No es Ya, mira, posible que el Génesis pueda ser una interpretación. ahí nosotros estaríamos terminando completamente con lo que es, primero, nuestros sustentos filosóficos, ¿ya? Y también nuestras creencias como adventistas o como cristianos, ¿ya? Porque si nosotros aceptaríamos que hubo millones y millones de años antes de Adán, por ejemplo, antes de que existiera el primer hombre, nosotros tendríamos que aceptar que en este mundo primero, no era perfecto, porque iba a existir la muerte, ¿cierto? Tiene que haber muerto millones y millones y millones de especies hasta que pueda surgir Adán. Entonces, estaríamos en contra de lo que dice la Biblia, que fue un mundo perfecto, sin pecado. Segunda cosa, existió sufrimiento antes de la caída, ¿no es cierto? Antes de que exista este mundo perfecto en el que creó, en el que vivió Adán y Eva, debió haber existido mucho sufrimiento. ¿Por qué? Porque fallecieron millones y millones de especies hasta que Adán pueda surgir. ¿Ya? Entonces se va en contra de todo el relato o de toda la historia bíblica que nosotros tenemos como creencia principal o fundamental de adventistas, ¿no? También puedo decirte, como ya te mencioné hace rato, que el sábado perdería completamente su fundamento bíblico e histórico, porque como yo pude guardar el sábado, si era un sábado de millones y millones de años, ¿no? Entonces tenía que haber guardado millones y millones de años un solo día. Entonces se va en contra del fundamento, ¿no? Y también Jesús trató la creación como un hecho eh, de sumamente importante, ¿no? En todo lo que él vino a hacer también en la tierra. Entonces, todo, si yo acepto que no fue días literales y que fue una posible interpretación de los días, como ahora lo estamos viendo, yo tendría que desechar por completo el relato de un
mundo perfecto, sin pecado, en donde fueron existiendo las cosas, incluso ordenadamente, ¿no? Porque el Señor no puso primero al hombre y luego a la luz, sino que lo hizo ordenadamente como para organizar el mundo. Y cuando el hombre ya lo creó, diseñó al hombre, ahí ya había todo lo que él necesitaba para vivir: oxígeno, agua, alimento, compañía que iban a ser los animales. Entonces el Señor lo hizo tan ordenadamente y lo hizo tan específicamente que cuando el hombre surgió era un mundo perfecto, era un mundo sin pecado, era un mundo en el que iban a guardar el sábado con el Creador, iban a estar en su presencia, ¿ya? Y era un mundo en el que la caída todavía no había llegado. Entonces, si yo creo, si yo sustento que los días de la creación son una posible interpretación, estaría dejando de lado todo mi fundamento creacionista como tal. ¿Por qué el cristianismo está tan enfocado en defender el creacionismo? Porque de ahí surge todo. Si, por ejemplo, yo cómo puedo ser una persona cristiana que ama al Señor, que creo que Jesús vino a morir por mí, si es que no creo que hubo un diseño inteligente del Señor al hacer la creación y que, bueno, sabemos todo lo que sucedió en el relato de la caída, y si Adán no hubiese caído, entonces, ¿cómo, para qué el Señor vino a salvarme, a morir por mí, a darme una nueva oportunidad, si yo no creo que realmente la caída surgió en esos orígenes, ¿no? Sino, ¿cómo sustento yo el relato de la caída? ¿O cómo sustento yo mi creencia de que Adán pecó, Adán y Eva pecaron y por eso fueron destituidos de la gloria de Dios, pero ahora yo puedo tener esa oportunidad de esa gloria? ¿Cómo lo hago? Imagínate, ¿cómo yo podría llamarme cristiana si yo no creo en que el Señor me hizo, me diseñó, me formó? Hubo la caída, hubo el pecado y ahora pues estoy viviendo o queriendo vivir una vida de santificación para poder llegar a la vida eterna, ¿no? Todo mi sustento se quedaría sin un piso, sin una base, ¿no? Entonces realmente yo estaría creyendo sin algo real, ¿no? Y algo que yo siempre les digo a mis alumnos cuando termino la clase es: yo prefiero morirme creyendo en que el Señor me hizo, me creó, me diseñó con un propósito que yo tengo que cumplir aquí, a morirme y decir, bueno, viví porque viví, y cuando abra mis ojos quizá despertarme para salvación o para perdición. Pero yo prefiero vivir una vida que me acerque al Señor, que me dé felicidad, que me traiga alegría por creer en Él, y despertar, abrir mis ojos e irme a la tierra prometida, a no tener nada, ¿no? A no tener una base o un propósito. Me parece bonito. Y también, o sea, siento que existen un poquito algunas incongruencias, incoherencias con respecto a, o sea, del punto de vista de una persona creyente, ¿ok? Con respecto a pensar en un evolucionismo teísta solo para, como para rellenar el espacio que falta, porque es simplemente, o sea, sí, llega un punto, hasta cierto punto llega el conocimiento y de ahí ya no sabes qué viene después. Si necesitas realmente tener una explicación por tener una explicación, que simplemente decides poner un ser todopoderoso al inicio para decir, ah, bueno, ya tengo una explicación de todo lo demás, pero después de ese punto en adelante decidiste eliminar ese ser porque si solamente lo pusiste al inicio y después de ahí en adelante ocurrió el resto de las cosas, entonces también estás eliminando rasgos de carácter de Dios, estás eliminando la personalidad, estás eliminando la relación, estás eliminando muchas otras cosas solo por decir que ya, bueno, ya cerraste el ciclo y completaste la explicación. ¿Y después de qué me sirve? Siento que hay ciertas incoherencias, pero no voy a tocar ese tema en este momento. ¿Por qué? Porque se nos acabó el tiempo. Sin embargo, aunque se nos haya acabado el tiempo, no es, o sea, como ya ustedes me conocen, no se va a quedar la cosa aquí, ¿ok? Porque sí hay como que ciertas otras preguntas y otras dudas y quedaron algunas cositas en el aire, como a mí me gusta responder un poquito completo. Entonces vamos a hacer la segunda parte. Para eso ya saben que nos van a encontrar en Patreon. Pero antes de entrar a espacio publicitario, yo quiero hacer una última pregunta, Andrea. Acá en el podcast tenemos una tradición en la que pues no podemos cerrar un episodio ni ninguna parte de un episodio sin dejar un consejo a las personas que nos están viendo hoy. Así que, para cerrar esta primera parte del episodio 37,
¿qué consejo le dejas a las personas que te están viendo hoy? Bueno, pues mira, primero, yo les dejo de consejo que puedan pedir mucha sabiduría al Señor. A mí me ha costado un poco, o me costó un poco en mi tiempo de estudio, porque bueno, yo hice una primera carrera en lo que es biotecnología, así que como información previa, yo tenía mucho, mucho, mucho el tema del evolucionismo, ¿no? Porque es muy complicado poder ser cristiano y ser biotecnólogo como tal, ¿no? Entonces, yo tuve que hacer mucha investigación científica para poder entender muchas cosas, pero yo quiero decirles algo importante y algo que marcó mi vida. Es entender que yo como persona, como ser humano, y como un organismo tan complejo, yo no puedo creer que pueda ser parte de una evolución de millones y millones de años, ¿no? Yo hago parte de un organismo literalmente, como les dije hace rato, complejo. Una sola célula no ha podido ser replicada al 100%. Entonces, yo realmente estoy convencida de que alguien, un ser con una inteligencia suprema, con un diseño totalmente inteligente, pudo ser el que me formó del polvo de la tierra, ¿ya? Y me hizo un ser humano completo, complejo, capaz de razonar, con capacidades de movimiento, de pensamiento, etcétera. Así que yo les dejo ahí esa idea, ¿no? Yo prefiero creer que soy hecha o soy parte de alguien que me amó tanto, que me hizo perfecto, a venir de años y años y años de evolución, ¿no? Entonces, realmente, primero les pido que sean sabios en los conocimientos o en las cosas que ven, que oren mucho al Señor para que cuando abran sus Biblias o abran cualquier libro, Él les pueda guiar en lo que ustedes puedan pensar y en lo que puedan extraer de eso, y que siempre, siempre, siempre puedan tener en cuenta que si ustedes vienen o son creados de alguien, de un ser superior, realmente los hizo con un propósito para cumplir. Y si pues creen que son parte de la evolución, realmente su vida ahí será un poco más compleja para poder entender para qué vinieron a este mundo, ¿no? Entonces, les digo que le pidan mucha sabiduría al Señor, al cielo, para que nos deje entender este tema un poco complejo, pero que realmente se puede extraer muchas enseñanzas muy lindas. Así que igual les digo ahí, investiguen, busquen, busquen fuentes, busquen libros, busquen la Biblia, lean en la Biblia, y realmente se van a ir convenciendo de que nosotros fuimos creados y estamos aquí con una función que cumplir, y pues esa función es buscar agradar a Dios y también hacer cosas por los demás, mostrar nuestro amor ante los demás. Eso podría decirle. Yo me quedo también con que, mira, o sea, no, de lo que yo he aprendido hasta este momento de Dios, no es un Dios que te quita la, o sea, como que se molesta contigo, vamos a decirlo de una manera, ¿ok? Que se molesta contigo porque cuestionas o porque tienes preguntas o porque hay cosas que quieres responder. O sea, yo sé que hay personas a las que realmente como que no son tan curiosas como por el origen de la vida y todo, pero hay personas a las que sí, o sea, Dios ya sabía que iba a haber alguien, aunque sea una sola persona, que en este caso son muchas más, a quien le iba a dar curiosidad saber cómo empezó todo. Y de hecho le gusta porque mientras más tú indagues, más te vas a dar cuenta de dónde salió todo. Porque al final toda creación, arte, etcétera, etcétera, de una u otra forma va a tener la firma de quien la creó. Entonces, si hay un Dios, y lo voy a poner como un interrogante, si hay un Dios y te da por indagar mucho más, ¿no? Acerca de dónde salió esto, es mucho más probable que indagando de la forma correcta, es decir, como un científico correcto, sin sugestionarte, siendo imparcial, buscando, o sea, tratando de buscar una respuesta y no tratando de responder algo que tú ya crees. Porque si tú sigues buscando por buscar solamente para probar algo de lo que tú estás convencido, es eso lo que vas a encontrar, aunque no esté ahí la prueba, porque está sugestionado. Entonces, buscando, si es que sí hay un Dios, vas a encontrar lo a él. Si no hay, pues vas a encontrar la respuesta que quieres encontrar. De una u otra forma no es incorrecto cuestionar, pero a mí como persona mortal, común y corriente y silvestre,
Me sirve pensar que supongamos que no hay un Dios. Supongamos. Supongamos que, bueno, que ya, o sea, todo esto fue un invento de nuestra imaginación porque necesitábamos una u otra forma tener esperanza. Ok, ya. ¿Qué pasa después? Si no lo hubo, ¿en qué me afectó? En vivir una vida que yo pensaba que tenía un tipo de propósito, en vivir una vida que al final yo me despertaba todos los días y decía como que, ¿sabes? Hay un sentido, hay un motivo, hay un propósito, hay un sentido. No estoy aquí por casualidad y no me voy a morir y se acabó todo, sino que estoy aquí con un propósito y va a tener un valor mi vida al vivirla de la forma correcta. ¿En qué me está afectando a mí? Entonces, si tu búsqueda es por una crisis existencial, te recomiendo buscar una forma mejor de entender un propósito propio. Y si tu búsqueda es por curiosidad, entonces pues ten en cuenta que el cuestionamiento no es incorrecto, solo cuestiona de forma correcta. Es decir, no siendo imparcial y no sugestionado con respecto a una cosa a la otra. Eso es mi consejo. Ahora tienes dos consejos. Te salió dos por uno. Pero ahora sí, hagamos espacio publicitario. Esta, como ya les dije, es la primera parte. A mí me parece un tema súper interesante y tenemos muchas otras preguntas que responder. Así que yo te invito a no perderte la segunda parte. Recuerda que nosotros le estamos colocando todo en Patreon. Hay algunos episodios que vas a poder ver sin suscribirte. Este va a formar parte de ellos. Así que te recomiendo que no te pierdas la segunda parte. Te recomiendo que visites la burbuja cristiana que estamos construyendo ustedes, Dios y yo en Patreon. Y pues nada, dale click a la campanita, suscríbete en YouTube, suscríbete en Patreon, síguenos en las redes sociales y como yo les digo siempre, pues yo no me molesto si comparten mis videos, pero más allá de los videos del podcast, recuerden que hay una Biblia llena de mensajes que compartir. Entonces, tomen sus Biblias, compartan el mensaje y hablen a otras personas que Cristo viene pronto y sigamos creciendo juntos en Cristo para irnos juntos a la patria celestial. Y nada, ya se acabó el tiempo. Nos vemos en la segunda parte de este episodio número 37 de Fe sin Censura. Nos vemos en Patreon. Chao.